Por si las moscas, hoy vamos a hablar de periodismo y pandemia. Me acompañan Gabriela Barquetín y Luis Pablo Borregard. Ella es conductora del noticiero de la mañana de W y Luis Pablo trabaja para el periódico El País. Vamos a tratar de reflexionar acerca del papel del periodismo en estos momentos tan frágiles para la sociedad y quería comenzar a hacerles una pregunta pues, relativamente difícil, que es ¿cuál es su opinión acerca de la declaración del conductor del noticiero de Hechos acerca de no hacerle caso a las cifras de López-Gatell y en cierto sentido hacía un llamado, digamos, a la desobediencia, por ponerlo de alguna manera? Gabriela. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme y también qué bueno que está por ahí Luis Pablo Borregard. Me da mucho gusto estar en el Canal 22. Y bueno, en realidad no es una pregunta difícil. O sea, creo que yo por lo menos tengo una postura muy clara al respecto. La hice pública también en mis redes sociales. Yo creo que fue de una enorme irresponsabilidad. Porque al final, digamos, o sea, se puede tener una opinión sobre muchas cosas. Nosotros en estos últimos, y de esto seguro hablaremos mucho en este programa contigo, Memo, pero se puede tener opiniones, se puede tener gente que dice que si las cifras están bien o están mal, o si si hay un subregistro, hay un sobreregistro, no sé qué, pero yo creo que hay que tener muy claro cuál es digamos, el impacto que tiene también una pluma o un micrófono o una televisión, ¿no? Y entonces yo creo que es perfectamente válido cuestionar los números que está presentando el gobierno federal, lo hemos hecho todos. Me parece que es perfectamente válido incluso meter al aire las voces como gobernadores de diferentes estados que en un momento dado dicen si están o no de acuerdo con las cifras, si tienen otras cifras. Lo que creo que no se vale es este llamado a decir ya no le hagan caso a López-Gatell. Básicamente, ¿por qué? Porque de por sí ha costado mucho trabajo que la gente se tome en serio en nuestro país el coronavirus. Todavía hay mucha gente que cree que no es cierto, que cree que es un invento, que cree que esto es una cosa de los ricos y no de los pobres, etcétera. Entonces, ante una situación, digamos, de escepticismo, por llamarlo amablemente, una declaración de estas en una televisora que tiene una audiencia muy importante, pues sin duda tiene un impacto y tiene un impacto fuerte. Yo insisto, creo que fue muy irresponsable y creo que ese tipo de cosas pues tienen una sanción social. Ya luego podemos hablar si amerita o no una sanción de gobierno. Yo creo que no amerita una sanción de otra naturaleza porque si no caemos en otras condiciones. Pero sí una sanción social creo que sin duda es perfectamente válida y mi postura es clara. Fue una irresponsabilidad de Javier Alatorre que además se suma a todo lo que ha hecho el Grupo Salinas, de que la gente sigue yendo a trabajar, de que la gente sigue yendo a las oficinas, de que ellos dicen que más vale la economía por encima de la salud, etcétera. Entonces, digamos, en ese contexto o en esa narrativa es todavía doblemente irresponsable. Luis Pablo, las empresas periodísticas tienen una doble función, tienen una función comercial, pero también tienen una función social, y esta tensión me parece que se hace más evidente en épocas de emergencia como la que estamos viviendo ahora. ¿Cuál es la reflexión dentro del país? Además, ustedes que están en un proceso también comercial interesante, están empujando la suscripción a la página. ¿Qué se discute adentro del periódico? Totalmente, y bueno, también aprovecho para saludar a Gaby y muchas gracias, para agradecerte a ti, a Guillermo, por la invitación aquí al programa. Y efectivamente, creo que el periodismo, esas son como las horas pues más esperadas, yo creo que para un periodista, en lo que es un servicio público, ¿no? Es decir, un servicio a los lectores, a los televidentes, a los radioescuchas, a toda la gente que consume tu medio. Pues esta es la hora, digamos, más dura para un periodista. Justo hace algunos minutos platicaba con Gaby. Yo creo que todos los periodistas estamos exhaustos porque han sido semanas larguísimas. Muy largas.
muchísimo trabajo, además en un aparato o de una forma tan extraña, ¿no? Estamos todos encerrados en casa, lo que nos evita, pues una de las cosas más esenciales del periodismo, que es salir a la calle, contar las historias, escucharlas, comprobarla con todos nuestros sentidos y poder también contrastarlas. Entonces, son momentos difíciles para los periodistas, no solo los mexicanos, sino en todo el mundo, un poco lo que se ha visto. Y yo creo que también un momento como para comprobar de qué estamos hechos, también periodo que ha desnudado nuestras carencias, algunas en preparación. Por ejemplo, yo he hecho en falta voces más expertas de comunidad o de difusión científica, ¿no? ¿Dónde están los científicos? ¿Dónde están los periodistas que se están preparando para comunicar este tipo de una epidemia que se ha convertido en una pandemia como no habíamos visto en décadas? ¿Dónde está la facilidad de poder transmitir cosas? Entonces yo creo que en estas semanas hemos visto como problemas de preparación de varios periodistas y también de algunos medios de comunicación. Y eso yo creo que, y ahora vuelvo a una de las cosas que mencionabas en tu pregunta, pues ojalá algunos medios, y nosotros estamos esperando comprobarlo en el país, de que nuestra función pública, nuestra función a la sociedad se vea recompensada después de esta crisis. Es decir, efectivamente el periódico, en una operación pues muy arriesgada, ha decidido comenzar a cobrar por los contenidos. Todo el mundo sabe que hacer buenos contenidos cuesta, que no sí. puede ser gratuito, eso es insostenible, y que pues ahora, que mejor que comprobarlo, que con información contrastada y de calidad, ojalá que los consumidores entiendan el valor informativo y que ojalá nos reconozcan con pues su apoyo económico, ¿no? Y Luis Pablo, sobre el tema del noticiero Hechos, ¿qué reflexión te haces? Pues yo coincido plenamente con Gaby. Yo creo que es una cuestión de fondo. Creo que el cuestionamiento a las cifras del gobierno, sobre todo por lo que se viene contando de este subregistro, lo del modo centinela, merece ser cuestionado. No me gusta nada el tono. También es cierto que creo que es un espacio nocturno que se ha hecho famoso durante décadas en un tono de alarma, un tono de cierto amarillismo que va muy, pues es una cuestión de estilo, ¿no? Es decir, de estilo de esa casa, de esa televisora. Y yo lo que creo que pues esta sí es falta de transparencia, que no es una cuestión donde solamente se juegue el peso periodístico. Es decir, si no TV Azteca está jugando en otras ligas, está jugando en otros hay una agenda que no ha sido completamente transparente, pero que medios independientes han transmitido de qué es lo que está jugando TV Azteca y el grupo Salinas, y yo creo que ahí es donde la televisora ha pecado o ha faltado en su palabra o en esta transparencia, ¿no? Es decir, no es una cuestión meramente periodística de increpar al gobierno como debe de hacerse, sino que ahí hay una agenda que la gente que ve TV Azteca no tiene por qué saber, ¿no? Explíqueme cómo hacen para montarse en el caballo de dar vigilancia a los actos y dichos del gobierno y al mismo tiempo comunicar las medidas de prevención que son necesarias para que la sociedad tome sana distancia o deje de salir de su casa, etcétera. Y hay un balance entre ser portavoces de una comunicación importante del gobierno y también ser los vigilantes de una actuación del gobierno. Allá hay un balance delicado. ¿Cómo le hacen en W, Gabriela? A ver, yo en este tema sí hay un balance muy delicado y además coincido con lo que dice Luis Pablo. Digamos que el coronavirus COVID-19 nos agarró a todos un poco con los dedos en la puerta, incluso informativamente hablando. Es decir, por mucho que uno se pudiera haber preparado porque ahí venía, también hay que reconocer que pues, durante un rato no se veía como lo que iba a pasar y al final pues, llegó, ¿no? Y tal vez el estudiar, el prepararse, yo
no había leído tanto sobre pandemias y sobre virus y he escuchado con fe, o sea, nunca en la vida, ¿no? Además recuerdo que de las materias que no me gustaban mucho, sobre todo en la prepa, era precisamente biología, y ahora me he tenido que meter a fondo y ya hasta estoy a punto de cursar una licenciatura, porque me ha parecido muy interesante. Pero o sea, sí hemos tenido que hacer un trabajo, la verdad, de meter, de tratar de entender, de por dónde va este asunto. No, por lo menos en mi postura, no porque yo deba ser la que explique, yo creo que yo no tengo nada que explicar sobre esto, sino para que cuando yo tenga una voz a quien le voy a hacer una pregunta, pues pueda hacer esas preguntas y en un momento dado pueda tratar de entender por dónde va, digamos, la respuesta que se está dando. Creo que hay una diferencia ahí sí en medios que es importante, es decir, no es lo mismo hacer radio que hacer tele, que hacer prensa. Que ser periódico, sí. Escrita o digital, pues como se hace ahora. Y pienso sobre todo en el tiempo real. O sea, a mí lo que me sucede es yo tengo un noticiario de 4 horas en tiempo real. O sea, sucede de las 6 a las 10 de la mañana y cuando estás entrevistando a alguien o estás con alguien, está pasando en ese momento, ¿no? Entonces, yo te diría, en el caso de nosotros, lo que estamos haciendo ya ha exigido un trabajo de reflexión importante con mi equipo, con quienes hacemos el noticiario. Es, bueno, por un lado, entender que mucha de la gente que nos escucha, primero, hay patrones de escucha que son diferentes ahorita. La gente ahorita está escuchando de manera como más intensa. En otros momentos la gente te escucha mientras se sube al coche, lleva al niño a la escuela, entonces entra mucho ruido porque pues igual te bajaste, igual, o sea, no te están escuchando. Ahora te están escuchando y muchas veces te están escuchando las 4 horas, cosa que normalmente no sucedía. Normalmente te escuchaban los 15 minutos que se subían al coche o la media hora que se subían al coche. Entonces, eso hace que haya una atención diferente. O sea, la audiencia tiene miedo ante lo que está pasando, está nerviosa ante lo que está pasando. Entonces, uno tiene que, digamos, ir como cuidando el no caer primero en destrozarlo todo sin fundamento, sino que la crítica al final tenga una especie como de salida, ¿no? En el caso de nosotros hemos decidido que, a pesar de que hemos criticado las cifras y hemos tenido las historias de los hospitales desbordados, los médicos infectados, todas estas historias las hemos tenido, hemos tomado la decisión de que a la gente hay que hacerle caso a las autoridades sanitarias porque son las que tenemos. Es decir, yo no me atrevo a decirle, no, ¿saben qué? Sálganse ahorita todos a la calle. No lo voy a hacer. Si después resulta que lo hicieron mal y que en verdad podíamos haber estado en la calle, bueno, ya nos tocará en un momento dado señalarlo. Pero en todo este margen de crítica, me parece que hay que poner ciertas certezas para que esas certezas también permitan que el país medianamente siga en pie. Ese es un equilibrio muy delicado. Por ejemplo, hoy que hablábamos sobre esta guía para las situaciones críticas, bueno, tiene un nombre muy largo, pero ¿quién en un momento dado podría tener derecho a una cama o a un respirador? Es una persona adulta o una persona joven, son temas muy delicados. La gente no quiere oír hablar a las 7 de la mañana en la radio de si te vas a morir, a quién le va a tocar, al adulto mayor o al joven. Sí. Hay que ponerlo sobre la mesa, pero sí hay que ponerlo sobre la mesa, pero me parece que hay que encontrar también las voces, y en eso coincido nuevamente con Luis Pablo, las voces, los científicos más que sean capaces de explicar. Y eso es bien difícil. Tienes que hurgar en las universidades, tienes que hurgar en estos centros y encontrar las voces que sean capaces de explicar sin necesariamente estar llevando agua a su propia agenda todo el tiempo. Eso es parte de lo agotador de esta chamba en estos días, ¿eh? Sí, Luis Pablo lo que está apuntando es que falta mejor periodismo científico. Sí, y que los periodistas tendríamos que estar mejor preparados para estos temas, ¿no, Luis Pablo? Quería añadir a lo que dice Gaby, que así como hay una parte de autocrítica que los periodistas hacemos sobre nuestro trabajo, también ha sido muy confuso un poco de dónde viene la principal información del coronavirus o de la epidemia. Y pienso, quizá no ahora donde ya llevamos varias semanas, sino al principio, donde teníamos fuentes de comunicación completamente contradictorias, ¿no? Escuchábamos al encargado, al epidemiólogo estrella del gobierno federal, que ha sido increíblemente claro, y de ahí su ascenso meteórico a la agenda nacional. Por la noche decirnos cosas muy claras, pero por la mañana siendo desautorizado y completamente contrariado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, eso también creó mucho ruido en las primeras semanas y nos creó también pues un fenómeno que nosotros hemos visto donde a lo mejor
quizá eso se ha alineado últimamente aquí en México, pero que vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos sigue pasando porque Trump va por su lado y los expertos por otro. Claro. Entonces, también ha creado muchísimo ruido, muchísima confusión, donde el modelo de comunicación de este gobierno, que pues periodistas que no están preparados porque estaban preparados para cubrir otro tipo de información. Luis Pablo, vamos, Gabriela, a un corte y regresamos para seguir hablando de periodismo y pandemia. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Osorno, estoy hablando con Gabriela Bárquetin y Luis Pablo Borregard. Estamos hablando de pandemia y periodismo. La siguiente pregunta que les quería hacer es ¿cómo arma cada quien su agenda de cobertura del COVID? Porque en efecto son dos medios distintos y además tienen que tener una voz propia. Gabriela. Bueno, en el caso de nosotros lo que estamos tratando de privilegiar es lo que tiene que ver con, digamos, con la gente, con los pacientes, con los médicos, con las enfermeras, con lo que está pasando, digamos, lo que pasa fuera de las grandes tomas de decisión. No significa que no atendamos, por supuesto, las contradicciones en los números y los debates, digamos, de política pública, etcétera, pero hemos decidido enfocarnos de una manera muy importante en lo que le pasa a la gente, ¿no? Hemos también insistido en hacer un recorrido nacional. Creo que algo que de pronto nos pasa a los medios que estamos en la Ciudad de México es que pareciera que lo que sucede en la Ciudad de México es lo que pasa, y la verdad es que sí hemos hecho un recorrido nacional, o sea, diario nos dedicamos a un estado con reportajes, con entrevistas, ahí sí también con autoridades, con gobernadores, con los secretarios de salud, pero también con la gente local. Hemos hecho ahí un peinado, nos faltan todavía un montón de estados, pero hemos intentado hacer eso y tratar de privilegiar la voz que explica, y ahí sí tratar de buscar a los científicos. Coincido con lo que decía Luis Pablo Borregard antes de que nos fuéramos al corte, que era que había mucha confusión y contradicción, y eso también me parece que afectó mucho a lo que México ha hecho hasta de la prevención del contagio, cuando el presidente López Obrador decía una cosa y descalificaba a su propio vocero, pero también creo que eso nos llevó por lo menos a nosotros a buscar a otras voces. Hemos encontrado gente en la UNAM, en diferentes lugares, en Estados Unidos, en diferentes lugares que son voces, me parece, autorizadas para explicar, para traducir, para no sé qué, y señalamientos, porque además tenemos un espacio que sí le dedicamos mucho, que es el análisis financiero y económico de lo que sucede. Entonces, dejo fuera muchas otras cosas, porque en esto uno deja fuera muchas cosas, pero ese ha sido un poco el foco que le hemos tratado de dar hasta ahorita. Va a depender mucho lo que sigue en los próximos días. Luis Pablo, ustedes son un periódico global, son el periódico más importante en lengua española. ¿Cómo hacen su agenda de cobertura? Pues nada más déjame comentarte, Guillermo, me encanta, Gaby, que escuchar el fierro viejo que vendan, porque le da como cierto sentido de normalidad, ¿no? A la ciudad, vidas, sí. A pesar de que estamos encerrados en cuarentena. Sí. Bueno, alguien tiene que trabajar. Exactamente. Nosotros tratamos de ir en dos velocidades, ¿no? Es decir, por un lado nosotros hacemos estos grandes temas. Yo creo que una de las cuestiones más importantes, como hemos visto, digamos, en el plano internacional, es cómo están resistiendo los aparatos de salud estatales, ¿no? O digamos federales, para que se entienda acá, al reto del coronavirus, ¿no? Lo hemos visto en España, Italia, países que parece que estaban mejor preparados como Francia, Alemania. ¿Cómo dan salida a esta atención de miles de pacientes? Entonces, eso va por un lado, sobre todo en países de la región de América Latina, donde no tenían, digamos, aparatos tan sofisticados o tan preparados para una epidemia de este tamaño. Entonces, por un lado, llevamos eso con una red de corresponsales bastante robusta en toda la región, y por el otro, lo que hemos tratado de hacer es, obviamente, con todos los cuidados, que obedecer, y a los que nos invitan las autoridades, estamos tratando de contar las historias desde el terreno, lo que es la esencia del periodismo que comentaba hace algunos minutos, es buscar historias como están sucediendo terribles, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán visto este pobre muchacho de 29 años
trató de suicidarse en un hospital de Álvaro Obregón, y que pues lo salvaron 3 policías y falleció un día después. Son historias humanas terribles, que yo creo que eso es un poco lo que apela a la humanidad, y que el lector creo que quiere leer, quiere seguir consumiendo para entender un poco cómo esta epidemia, además de colapsarte el sistema respiratorio, pues también rompe vidas, pues como esa, ¿no? Y estamos haciendo reportajes desde la frontera norte, pues una frontera que empezamos a recorrer desde Tamaulipas, y llegaremos a Tijuana, donde parece que pues también tiene un peligro de colapso importante el sistema de salud estatal. Entonces, tratamos de abarcar todo, con un grupo de periodistas que somos pues más de 60 en todo el continente, y pues grandes historias, pero al mismo tiempo teniendo pues las historias sobre los gobiernos, o un poco más a nivel macro. Muy bien. Vámonos a un corte y seguimos conversando con ustedes. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos de periodismo y COVID-19. Me acompañan Gabriela Barquetín y Luis Pablo Borregard. La siguiente pregunta que les quería hacer es, ¿qué es lo más difícil y qué es lo más satisfactorio de lo que les ha sucedido en el proceso de cobertura de esta crisis mundial? Gabriela. A ver, yo creo que de lo más difícil, además de lo que ya hemos hablado, que tiene que ver con números, entender, tener digamos, como la parte más racional, si tú quieres. En mi caso, por lo menos, lo más difícil es que pues, uno también está metido en estas historias, ¿no? Claro. A mí ha habido varias ocasiones, y más como estoy en vivo, sobre todo lo que hago en radio, a mí a veces me conmueve. Yo a veces he estado a punto, cuando oigo alguna de las historias, lo que decía Luis Pablo hace rato, de este joven que intentó suicidarse, o las enfermeras agredidas, o los médicos que están desesperados porque los hospitales están colapsando, o las mujeres, o sea, sí hay un momento en donde yo me he notado a mí misma mucho más sensible, o sea, no sé, pienso, por ejemplo, los sismos y demás, como que yo aguantaba más, ¿no? Aguantaba más escuchar historias más rudas, y ahora sí me reconozco más sensible, me reconozco que de repente oigo cosas cursis. El otro día, no sé qué canción pusieron, y ya a mí se me estaba saliendo una lágrima, ¿no? Y o sea, yo me reconozco que también tengo la sensibilidad a flor de piel, que yo también tengo miedo de alguna manera a mis padres que tienen una determinada edad, y que también me preocupo por ellos, y me preocupo por mis hermanos y por mi familia y por mi gente querida. A mí, como a todos, nos pesa el encierro, y aunque igual que Luis Pablo dice, bueno, pues de repente salimos y hacemos algunas cosas, pero sales y haces algunas cosas de cobertura o de entrevistas, pero sabes que ahí está, ¿no? Es decir, hay un ambiente, vives ese ambiente. Entonces, yo tengo que decir que me reconozco particularmente sensible en estos días, y que la gente que me conoce bien sabe que esto es raro que yo lo diga, porque normalmente soy así como ruda y como más racional, pues, ¿no? Entonces, al final creo que va a ser bueno cuando todo esto pase, porque creo que también nos cambió en muchos sentidos. Ahora, la parte buena es cuando hemos podido contar historias que tienen un impacto después de, ¿no? Es decir, que hacen que haya un cambio de un comportamiento en algo, cuando podemos exhibir, por ejemplo, contradicciones en declaraciones, cuando podemos poner en la mesa ciertas voces, ¿no? Pero sobre todo te diría cuando podemos contar historias que siento que importan y que le tocan la fibra a quien le tienen que tocar la fibra, y cuando hemos encontrado también las voces, y yo sí estoy muy orgullosa de que hayamos encontrado ya voces que en verdad son fascinantes para escucharlas, en temas de bioética, en temas de ciencia, en temas de medicina. O sea, me siento muy orgullosa de que estamos encontrando esas voces, tal vez tarde o tal vez a destiempo, pero ahí están, ¿no? Entonces te diría, hay un triunfo como muy periodístico, y hay un triunfo como muy comunicativo, y hay una parte que ha sido dura, muy en lo emocional, y ver cómo traduces. A veces no está mal que se sienta, a veces no está mal que la gente sienta que tú también estás conmovido. Que tú también estás mal, ¿no? Que tú también estás ahí metido, pero yo me acuerdo, en la radio en la que yo trabajo hay otra estación que es la estación más escuchada de todo México, que es La Qué Buena, y mis amigos de La Qué Buena, los que quiero mucho y les aprendo mucho de hacer radio, me decían una vez, acuérdate que
los que están allá afuera, los que están haciendo su vida cotidiana, les puede estar yendo muy mal, pueden tener unos días muy malos. Si tú tienes días muy malos, tú no tienes por qué mostrarlo, ellos no tienen por qué escucharlo. Entonces, ese equilibrio emocional ha sido interesante. Luis Pablo, la misma pregunta para ti. Momentos malos y momentos muy satisfactorios. Pues yo creo que, los retos que siempre son apasionantes tener en una carrera, en una trayectoria periodística, en una redacción. Todos los momentos interesantes son apasionantes crisis, si te quieres dedicar a esto, ¿no? Es decir, y las malas noticias hacen consumir muchísimo los medios de comunicación. Nosotros tuvimos, por ejemplo, un récord de audiencia para toda América Latina en lo que fue el mes de marzo. Pero eso al mismo tiempo conlleva con una serie un poco lo que creo que dice Gaby, y es muy interesante, es cómo se mantiene uno creativo con esto. Es decir, nosotros habíamos visto, porque no es una cuestión que le esté pasando solamente a México, hemos visto que todos los periodistas justamente en todos los países del mundo, o en la mayoría de los países del mundo, están viviendo una cobertura, han tenido problemas con la cobertura. Nosotros probablemente estamos cometiendo errores que cometieron colegas en otros países, sin darnos cuenta porque sabemos realmente muy poco del coronavirus, ¿no? Es decir, y lo hemos visto en estas semanas recientes, que si la mascarilla sí, que la mascarilla no, que si el calor le hace mal al virus, que si sí. Es decir, hay una serie de datos que estamos aprendiendo al mismo tiempo que la comunidad científica, nosotros los periodistas. Entonces también es una cuestión de humildad, pero creo que para un país como México es interesante también mantener la atención de una fatiga informativa, ¿no? El otro día el doctor Gatell usaba ese término que me gustó mucho, la fatiga informativa, además en un país que tiene ya una piel gruesísima, lo vimos con la violencia, la comunicación de la violencia es ya completamente intrascendente, se siguen haciendo reportajes, historias humanas. Yo creo que ya eso le rebota muchísimo al mexicano y creo que estamos entrando en cierto agotamiento del coronavirus, pues porque un poco lo que también lo decía Gaby, hay muchísimos estratos de la sociedad mexicana que no ven, no le han visto la cara del coronavirus, creen que es una teoría de la conspiración, que no existe, que es un enemigo invisible, como dice Trump. Entonces, son retos que hay que mantenerse pues, al día con esto, con lo que entraña eso para comunicar y para hacer una cobertura, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De historias que impacten, que puedan conectar con pues alguien, no importa si te está leyendo en Tabasco o en Aguascalientes o en Durango, Madrid, ¿no? O a lo mejor en Centroamérica también, claro. ¿No? Entonces yo creo que es una cuestión de ahora, ¿qué deja algo bueno? Pues yo creo que, y ahí vuelvo a la primera pregunta que hacías, ojalá que la sociedad pueda entender que este es un momento donde los periodistas somos parte de una función pública y ojalá se reconozca el trabajo, sobre todo en momentos cuando desde el poder vienen críticas, vienen golpes al trabajo de los periodistas, pues ojalá que si hay algunos en el poder que no nos reconocen, ojalá que la sociedad sí lo haga. Bueno, Luis Pablo, Gaby, se nos ha terminado el tiempo. Les agradezco muchísimo su presencia en Por Si las Moscas. Sé que tienen agendas muy apretadas. Y a usted también le agradezco su audiencia. Nos vemos aquí el próximo sábado en Por Si las Moscas.